Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saludo a la profesora Claudia Sofía. Estamos con los ejercicios de la semana 14 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. Pregunta número 1. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Enunciado 1. El ácido etanoico viene de dos carbonos, CH3COOH, eso es el ácido etanoico. Todo lo que termine en oico corresponde al ácido carboxílico. Y el benceno carboxílico, en este caso el benceno es el anillo conformado por 6 átomos de carbono con sus 3 dobles enlaces. Y decimos carboxílico cuando el grupo COOH sale de un carbono. Estos son ácidos carboxílicos, son ácidos débiles efectivamente, frente o comparados a los ácidos inorgánicos. Así que esto sería verdadero, ¿no? Recuerden que al ser ácidos carboxílicos, estos liberan o disocian sus protones de hidrógeno, lo cual le da esa característica ácida. Enunciado 2, ¿qué dice? El ácido octanoico es más soluble en agua que el pentanoico. El octanoico va a ser conformado por 8 carbonos, ¿no? CH3, CH2, CH2, 3, 4, 5, 6, 7 y el grupo COOH. Mientras que el ácido pentanoico va a ser formado por 5 carbonos, CH2, CH2, CH2 y COOH. ¿Qué podemos decir con respecto a la solubilidad? Aquí se puede apreciar una estructura de mayor masa molar. A medida que aumenta la masa molar, la solubilidad de la sustancia disminuye. Entonces podemos decir que el ácido pentanoico, ¿no?, que es esta segunda estructura que hemos dibujado, es más soluble que el ácido octanoico. Por lo tanto, este enunciado sería falso, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que las solubilidades en estos compuestos orgánicos desde el carbono 1 hasta el carbono 4 son bastante solubles, pero a medida que aumenta carbono 5, 6, 7 va perdiendo esa solubilidad. Entonces, mientras más aumenta la masa molar, esa solubilidad se va perdiendo. Ahora nos dice, la masa equivalente del ácido etanodioico. ¿Qué cosa es el ácido etanodioico? Ácido, entonces sabemos que oico es de carboxílico, etano es de 2, entonces estamos hablando de 2 carbonos en el cual encontramos 2 grupos COOH. Entonces será por este lado OOH y por este lado OOH. Eso sería el ácido etanodioico. Eso quiere decir entonces que este ácido va a disociar su protón de hidrógeno por aquí y este otro ácido, este otro lado va a disociar su protón de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a tener aquí 2 protones de hidrógenos que se estarían disociando de este ácido etanodioico. Por lo tanto, el parámetro teta para esta sustancia sería 2. Nos preguntan si la masa equivalente es la mitad de su masa molar. Nosotros sabemos que el peso equivalente es la masa molar de la sustancia con respecto a ese parámetro teta. Y como el parámetro teta es 2 porque se disocian esos 2 protones de hidrógeno, entonces sí, efectivamente, eso sería verdadero. La respuesta verdadero, falso, verdadero en la pregunta 1 sería la alternativa casa. Pregunta número 2. Nos piden también marcar el valor de verdad con respecto a las siguientes estructuras mostradas. Dice lo siguiente. 1. El ácido láctico se puede llamar también el ácido 2-hidroxipropanoico. Aquí podemos observar el grupo de mayor jerarquía, ¿no?, frente a los grupos que ya hemos estudiado. El carboxílico pesa más que el aldehído, el carboxílico pesa más que la acetona, pesa más que el alcohol, así que comenzamos de este lado. Tenemos aquí carbono 1
continuamos 2, aquí y aquí sería 3. Por lo tanto, este grupo OH como sustituyente recibe el nombre de hidroxi. Su nombre de ese ácido láctico será ácido 2-hidroxi, porque primero se nombran los sustituyentes, y la cadena de 3 que sería prefijo pro, pa, y la terminación oico. Eso sería el nombre de esa estructura, ¿no? Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Enunciado 2. El ácido cítrico es ácido débil y tiene 2 carbonos quirales en la cadena principal. Como ya hemos mencionado, los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos y efectivamente son ácidos débiles. Ahora, recordemos que un carbono quiral tiene la característica de que los 4 enlaces que presenta tienen que ser completamente diferentes. Vamos a colocar X, Y, Z y R. Entonces, si nosotros analizamos cada carbono del ácido cítrico, por ejemplo aquí, vamos a ver que se tiene este enlace O con este OH y este otro enlace carbono. Pero aquí nos dice algo importante, ¿no? Nos está preguntando si tiene 2 carbonos quirales, pero aquí en la cadena principal. Nosotros aquí tenemos el ácido carboxílico, el carbono con el ácido carboxílico y el carbono con el ácido carboxílico. Cuando se tiene en una estructura 3 grupos carboxílicos, la cadena principal no va a ser considerando a los carbonos de dicho grupo funcional. Entonces, nuestra cadena principal, en este caso, en esta estructura, serían estos 3 carbonos, ¿correcto? Serían estos 3 carbonos. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y enumeramos de tal manera que el grupo carboxílico tenga la menor numeración y si hubiera sustituyentes, que esos sustituyentes también tengan la menor numeración, ¿no? Sería entonces este carbono 1, este carbono 2 y este carbono 3. Son los 3 carbonos que van a pertenecer a la cadena principal. Y dentro de esos 3 nos toca analizar quiénes son carbonos quirales. Analizamos el carbono 1, podemos observar que aquí los 4 enlaces, porque el que está faltando es el hidrógeno, son diferentes, así que sí, este sí sería un carbono quiral. El carbono 2, tenemos a la izquierda y a la derecha, y tenemos aquí también otro enlace que sería el hidrógeno. También los 4 son diferentes, así que tenemos 2 carbonos quirales hasta el momento. Y en este carbono 3, los 2 enlaces que estaría faltando corresponderían al hidrógeno, lo cual ya este no sería un carbono quiral por la condición que ya hemos explicado, que tienen que ser todos diferentes. Por lo tanto, sí, la cadena principal presenta 2 carbonos quirales. Eso es correcto. Enunciado 3, que dice: el ácido octadeca9 enoico es otro nombre del ácido leico. Vamos a nombrar entonces ese ácido leico dando prioridad a ese grupo carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nombre de ese ácido. El nombre de ese ácido efectivamente no hay sustituyentes, así que será octadeca. Y vamos a colocar la posición del doble enlace 9 en y la terminación oico, y en este caso, como el oico del grupo carboxílico siempre va a estar en el carbono 1, no es necesario colocar. Por lo tanto, ese enunciado es correcto. Y nos dice, es el isómero cis. Si ustedes observan aquí, estaría faltando un hidrógeno, aquí también un hidrógeno, y la estructura estaría siendo de esta manera, ¿no? Con los hidrógenos en forma horizontal, lo que indica que efectivamente es una estructura cis, que es lo mismo a decir una estructura Z. Enunciado 4. ¿Qué nos dice el enunciado 4? Todos son capaces de formar ésteres
tanto con alcoholes como con fenoles? Sí, la regla dice que para poder formar los ésteres nosotros necesitamos un ácido carboxílico con un alcohol o aquel grupo fenol donde se tiene ese grupo OH, ¿no? Entonces esto sería verdadero y la respuesta en esa pregunta número 2 sería la alternativa barco. Pregunta número 3. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Miren aquí, nos hablan sobre el ácido ariquídico, que es el ácido que observamos aquí, ¿no? Aquí hay que hacer una corrección, ya que acá tiene que ser 20 átomos de carbono, entonces aquí tiene que ser 18, ¿ya? Eso tienen que corregir en su boletín, ahí en su separado. Entonces son 18, 19, 20, así sería la estructura. Dice, es el que tiene mayor punto de fusión y ebullición. Sabemos que a medida que aumenta la masa molar, son poco solubles y sus puntos de ebullición van a ir incrementando, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos aquí, ácido láurico tiene 12 carbonos, mirístico 14, palmítico 16, esteárico 18 y el araquídico tiene 20. Por lo tanto, es el que tiene mayor punto de ebullición y de fusión. Ahora nos dice, un ácido omega 6 de 16 carbono tiene un doble enlace en el carbono 6. Chicos, aquí ustedes tienen que entender lo siguiente. ¿Cómo saber o por qué se dice, por ejemplo, aquí en este ácido que tiene 18 carbonos, que es un ácido de omega 3? Nosotros sabemos que para poder enumerar un compuesto con mayor jerarquía, como es el ácido carboxílico, siempre vamos a priorizar o vamos a iniciar de ese grupo C o OH, siempre. Entonces, mira, acá son 1 más los 7 carbonos que están aquí, porque está simplificado, son 8, y acá sería 9, 10, 11, 12, continuamos aquí 13, de esa manera seguimos enumerando, aquí sería 14, 15, 16, 17, aquí hay también corregir aquí, esto solo tiene que haber 1, 17, aquí 17 y 18, ya borren eso porque si no, no sería 18 carbonos. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver que el doble enlace, ¿no? Está en el carbono 9, está en el carbono 12 y está en el carbono 15, como pueden observar aquí. Pero ¿por qué decimos que es un ácido graso, ¿no? Porque acuérdate que los ácidos grasos son aquellos ácidos carboxílicos con carbonos mayores a 12 átomos, ¿ya? Con mayores a 12 átomos de carbono, nosotros ya los llamamos ácidos grasos. Entonces, este ácido graso corresponde al omega 3, al carbono 18 con omega 3. Pero ¿por qué decimos omega 3, chicos? Decimos omega 3 porque vamos a encontrar el primer doble enlace, ¿no? Cuando contamos del lado del metil. Por ejemplo, miren aquí, si yo cuento del lado de este metil, yo digo carbono 1, carbono 2 y mira carbono 3 y encuentro el doble enlace. Entonces, por eso se dice que este compuesto presenta o es un ácido graso omega 3. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dice el carbono 18 omega 3 porque cuando yo cuento de este extremo del metilo, 1, 2, 3, encuentro el doble enlace, ¿no? Entonces, así vamos a clasificar a estos ácidos grasos de acuerdo al omega. Entonces, en este compuesto que tenemos en el enunciado 2, nos dice un ácido omega 6 de 16 carbonos tiene un doble enlace en el carbono 6. Entonces, si tenemos un compuesto con 16 carbonos, chicos, el omega 6, ¿en el carbono 6 va a estar ese doble enlace? No, ¿verdad?
porque sería de esta manera. Vamos a dibujar aquí. Sería CH3, CH2. A ver, vamos a ver aquí. Quiere decir entonces que contando de este CH3, en el carbono 6 tendríamos el doble enlace. 3, 4, 5 y aquí sería el doble enlace. Contamos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a continuar abajito, ¿ya? 13, 14, ni siquiera me va a alcanzar, un poquito más acá, hasta 14 acá, ¿no? CH2, CH2, 14, 15 y 16, ahí está. Entonces, miren, así sería este ácido omega 6, porque contando del metil, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaría ese doble enlace. Pero, ¿sería correcto decir que ese doble enlace está en el carbono 6? No, porque cuando tú haces el conteo, tú tienes que hacer de aquí, según la regla, ¿no? Del grupo de mayor jerarquía. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, ¿dónde está ese doble enlace? Está en el carbono 10, no en el carbono 6 como lo indica acá, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado y entender cómo clasificar o cómo es o por qué decimos omega 3, omega 6, omega 9. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería en ese enunciado 2. Enunciado 3 dice, ¿un sistema omega inicia su numeración por el grupo funcional? No, justamente estamos explicando ello, que el sistema omega comienza su numeración por el grupo de metil, no comienza por el grupo funcional del carboxílico, ¿ya? Eso es falso. No estoy diciendo que vamos a enumerar por el metil, sino solo para clasificar. Si es omega 3, comienzo del metil y cuento 1, 2, 3, en ese carbono encuentro el doble enlace. Si es omega 6, entonces comienzo a contar de ese metil y voy a encontrar en el carbono 6 el doble enlace. Pero para dar el nombre, siempre comienzo por el grupo carboxílico. El DHA es el ácido, aquí está el DHA, miren, es el ácido 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z, docosa 4, 7, 10, 13, 16, 19, hexaenoico. Hexaenoico, entonces, quiere decir que es una cadena que tenemos 16, perdón, enoico, tenemos acá docosa hexanoico. Aquí tenemos una tablita, miren, de los nombres para que se puedan guiar, ¿ya? Entonces aquí, cuando hablamos de 22, aquí está de 22 carbonos, es el docosa. Entonces, si ustedes observan esa estructura del docosa hexanoico, del DHA, ¿no? Observamos que los dobles enlaces, comenzamos aquí, 1, 2, 3, mira, en 4, ahí está en 4, 5, 6, 7, ahí está 7, 8, 9, 10, ahí está el 10, 11, 12, 13, ahí está el 13, los dobles enlaces, 14, 15, 16, doble enlace, 17, 18 y 19. Y la forma, miren la forma en la que están, donde todos los hidrógenos aquí, porque faltan los hidrógenos en los dobles enlaces, ¿verdad? ¿Están en qué orientación? Están en orientación horizontal y eso corresponde a la posición cis, ¿verdad? Cis o Z. Entonces, por eso es que tienen 4Z, 7Z, porque te está diciendo que todos los dobles enlaces, ellos se encuentran en esa posición de tipo cis. Esos serían los dobles enlaces, docosa por 22, y la posición de esos dobles enlaces, 4, 7, 10, como son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaenoico. Eso sería el nombre de esa estructura, ¿no?
Entonces sí, eso es correcto, eso sería verdadero y nuestra respuesta en la pregunta número 3 sería la alternativa enano, ¿correcto? Ejercicio número 4 nos piden marcar la alternativa que contiene al éster presente en las rosas. Entonces miren, aquí nos mencionan el acetato de isopentilo, el plátano, butirato de metilo manzana, acetato de octilo naranja, butirato de etilo piña. Y aquí está nuestra pregunta. Butanoato de bencilo que está en las rosas. ¿Cómo se dibuja? El término ato, ¿no?, que es el éster, me dice que va a tener 4 carbonos. Entonces, este grupo carboxilato, contando ese carbono, debe haber 4 carbonos, ¿no? Entonces sería aquí CH2, CH2 y CH3. Esos serían los 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, que corresponden a ese butanoato. Y bencilo, ¿cuál es el bencilo, chicos? El bencilo sería entonces ese grupo CH2 con ese anillo de benceno, ¿no? Eso es el bencilo. ¿Y dónde encontramos esa estructura? En la alternativa enano. Eso sería nuestra respuesta. Pregunta número 5. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad en esta pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Miren, tenemos aquí en este primer cuadro la reacción de saponificación. ¿Qué es la reacción de saponificación? Es la reacción donde nosotros vamos a elaborar una sal orgánica, que en este caso es el jabón, a partir de ésteres que vienen a ser en este caso de gran tamaño, que son los triglicéridos, aceites, grasas, con reacción de una base de hidróxido de sodio. Entonces aquí se puede formar esa sal de ácidos grasos más la glicerina, ¿no? Entonces a esto se conoce como la reacción de saponificación. Ahora, del otro lado, aquí tenemos la reacción de transesterificación. Nosotros hemos estudiado una reacción de esterificación. Aquella reacción de esterificación es cuando nosotros tenemos un ácido carboxílico con un alcohol para que pueda formar lo que es un éster, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos estudiado y conocemos como reacción de esterificación. Entonces, el producto es un éster. ¿Y qué es una reacción de transesterificación? El producto también es un éster, solo que en este caso los reactantes ya no es un ácido carboxílico y un alcohol como estamos viendo acá, sino viene a ser un triglicérido y un alcohol, ¿ok? Esa es la diferencia con respecto a la reacción de esterificación, que es lo que nosotros hemos visto, y esto que representa a una reacción de transesterificación. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos dice, en ambos procesos se forman compuestos orgánicos de tipo éster. Aquí nosotros estamos viendo que el producto es un glicerol y que el producto aquí es una sal de ácido graso que conocemos como el jabón. Vemos que no es un éster, ¿correcto? Mientras que aquí sí podemos observar que se forma un éster. Así que esto sería falso. El carbono 2 de un triglicérido puede ser quiral y tener su imagen especular. Cuando hablamos de una imagen especular, ¿no?, es por ejemplo de esta manera. Si tenemos un carbono quiral, ustedes saben que esto es X, Y, Z y R. Entonces, cuando nosotros trazamos aquí un plano, ¿no?, esa imagen especular se refiere a que este carbono, por ejemplo, el I ahora va a verse en este lado. Es como un espejismo, ¿no? A eso se refiere cuando dice y va a tener su imagen especular, ¿no? Y efectivamente eso va a ocurrir con un carbono que sea quiral. Muy bien, dice el carbono 2 entonces de un triglicérido puede ser quiral. Entonces si nosotros observamos aquí este carbono 2, ¿no?, los 4 enlaces van a ser
efectivamente diferentes y por lo tanto ese enunciado sería verdadero. Nos dice en el enunciado 3, la transesterificación se emplea un alcohol de baja masa molar. Aquí podemos ver que se emplea efectivamente un metanol en el cual su carbono es solamente tiene un solo átomo de carbono, ¿no? Entonces sí es un alcohol de baja masa molar. Dice, los jabones tienen actividad tensoactiva y los ésteres metílicos son combustible. Bueno, los jabones cuando dice que tienen esa propiedad tensoactiva es justamente la propiedad que tienen los jabones, por ejemplo, para retirar la grasa por la estructura que tiene, ¿no? Va a tener una parte liofílica y una parte hidrofóbica, ¿no? Lo cual va a ser afín a la grasa y por el otro lado afín al agua. Entonces, eso le da esa propiedad que esto puede interactuar con ambas sustancias y se comporte de esa manera tensoactiva, ¿no? Y los ésteres metílicos se emplean como combustibles, ¿sí? Esto es correcto. Aquí como podemos ver, por ejemplo, el biodiesel, ¿no? Esto es verdadero y la respuesta en esa pregunta 5 sería la alternativa barco. Pregunta número 6. También nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos hablan sobre el colesterol, nos dicen el colesterol tiene una región polar, por tanto es hidrosoluble, ¿no? Hidrosoluble quiere decir que es soluble en agua. Si nosotros observamos esta estructura del colesterol, presenta un grupo H, lo cual podría presentar fuerzas de puente hidrógeno, pero mira la forma orgánica. El tamaño de esta molécula con los compuestos orgánicos que presentan es mucho más grande. Por lo tanto, lo que va a prevalecer, lo que va a priorizar aquí es la estructura orgánica y por lo tanto esa estructura va a tener característica polar, lo cual va a hacer que sea insoluble en agua, ¿no? Más al contrario, el colesterol va a ser afín a los solventes orgánicos, ¿correcto? Entonces eso sería falso. Sí tiene una región polar que estamos viendo aquí, pero no va a ser lo suficientemente para que pueda ser soluble en agua, ¿no? Al tener una estructura tan grande, eso lo va a hacer que no sea afín al agua, ¿correcto? Así que esto sería falso. En el enunciado 2 dice, los ésteres de colesterol se adhieren fácilmente a las zonas lipofílicas. Entonces, las zonas lipofílicas es aquellas que tienen afinidad por la grasa, ¿no? Hidrofílicas, afinidad por el agua, lipofílicas, afinidad por la grasa. Entonces, como el colesterol sí tiene una característica, una tendencia polar por el tamaño de la estructura, es más lipofílica, ¿no? Esto es verdadero. La molécula de colesterol esterifica con los ácidos grasos. Sí, esto sería correcto, ¿no? Los ésteres de colesterol se van a adherir fácilmente a esas zonas lipofílicas y van a formar justamente esos ésteres, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso sería verdadero. Van a esterificar con los ácidos grasos, no los ácidos grasos que son los ácidos carboxílicos. Un éster con ácido graso saturado no contiene dobles enlaces y es apolar. Entonces, un ácido graso, que son los ácidos carboxílicos saturados, quiere decir que no tienen dobles enlaces, ¿no? Eso es correcto. Y es apolar, sí, por lo mismo que acabamos de decir que al ser un ácido graso es una estructura con un número de carbonos mayor a 12, ¿no? Acuérdate que los ácidos carboxílicos R, C, O, OH con un número pequeño de carbonos, por ejemplo el ácido etanoico, el ácido propanoico, butanoico, ellos sí son solubles en agua. Pero cuando ya son mayor a un número de carbonos de 12, estamos hablando ya de los ácidos grasos, ¿no?
y los ácidos grasos pues no van a ser solubles en agua y van a tener justamente esa tendencia polar, ¿no? Por lo tanto, este enunciado sería verdadero y nuestra respuesta en esta pregunta 6 sería la alternativa dado. Ejercicio número 7. Nos pide marcar cuál sería la alternativa correcta. A ver, en el enunciado A nos dice el nombre sistemático de A, de la estructura A, es NN-trimetilamina. Cuando nosotros colocamos el nombre de una estructura, usamos NN cuando los sustituyentes o los grupos alquil salen o están enlazados al nitrógeno. En este caso podemos ver que los grupos metil están enlazados al carbono y no al nitrógeno. Por lo tanto, el nombre UPAC o el nombre sistemático para esta estructura sería eligiendo la cadena principal, que en este caso sería la cadena de 3. Aquí podemos ver una cadena de 3, donde tenemos en 1, en 2, en 3 y en el 2 se encuentra nuestro sustituyente, que sería el 2-metil. Ahí ese es el nombre de esa sustancia. El 2-metil, la cadena de 3 que sería propan, y como es una amina que sale del carbono 2NH2 sería propan 2-amina. Eso sería el nombre de esa estructura. Así que eso sería falso por la primera parte y nos dice que es una amina terciaria. Y como podemos ver aquí, las aminas se van a caracterizar dependiendo cuántos R rodean a ese nitrógeno, ¿no? En este caso tenemos un R en ese lado superior y a este lado estamos observando los hidrógenos. Esto corresponde entonces a una amina primaria y no una amina terciaria. Esto sería entonces falso. Letra B dice, B, la estructura B, se refiere a la etilmetilamina, es la amina más soluble en agua que las demás, es una amina alifática. Podemos ver que sí, efectivamente es una amina alifática y comparado con las demás, por ejemplo, acá tenemos en la D una amina aromática, ¿no? Por el grupo de benceno, igual en E, lo que le va a dar esa característica de apolar. Y si comparamos entre la estructura A, B y C por el tamaño de las estructuras de los compuestos orgánicos, vamos a ver que sería más pequeño, ¿no? La etilmetilamina, ¿no? Ya que sería una cadena, aquí una amina secundaria, ¿correcto? Es una amina secundaria y va a tener menor número de átomos de carbono que estarían rodeando y por lo tanto va a hacer que sea más soluble en agua que las demás aminas alifáticas. Aquí, por ejemplo, ya tenemos en la estructura C una estructura con una cadena más extensa, lo que va a implicar una disminución de esa solubilidad. Muy bien, por lo tanto, aquí sería verdadero. Letra C, dice el nombre C, el nombre de la estructura C, aquí está la estructura C, es NN-dimetil-1-metilpropanamina y tiene una actividad óptica. A ver, observamos que es una amina terciaria porque está en los 3 enlaces del nitrógeno, tenemos aquí el R, así que sería N-metil, o sea, NN-dimetil, vamos a ir colocando acá el nombre de esa estructura. Sería NN, ¿correcto? NN-dimetil, y el otro lado tenemos la cadena principal que sería esta de aquí. Sería entonces 1, 2, 3 y 4. NN-dimetil y la cadena que sería de 4, bután. ¿Y dónde sale la amina?
del carbono 2, bután 2-amina. Eso sería el nombre para esa estructura. Y como podemos ver aquí, eso sería incorrecto, ¿no? Sería falso. Letra D dice, el nombre para D, la estructura D, es el N-metilfenilamina y es una amina aromática. Sí, es una amina aromática porque tiene el anillo de benceno y su nombre de dicha estructura. Aquí tenemos que ese nitrógeno presenta ese grupo CH3, por lo tanto sería su nombre N-metil, porque del nitrógeno sale un metil, N-metil y la cadena en este caso de bencil. Acuérdate que el benceno con ese CH2, eso es el bencil. Sería N-metil bencil amina. Eso sería el nombre para esa estructura. N-metil benzilamina. Correcto. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Y el último enunciado nos dice el nombre sistemático para la estructura E. En este caso, igual que tenemos en la estructura E, tenemos a ese nitrógeno que tiene un metil y aquí que tiene un etil. Pero aquí debe estar faltando el CH3, ¿no? Ahí, para que sea el etil. Entonces será en orden alfabético. Primero vamos a nombrar al etil. Será N-etil, N-metil y el nombre de la estructura, ¿no? En este caso, que tenemos el benceno con ese grupo del nitrógeno que corresponde a la anilina. Anilina. Eso sería el nombre de esa estructura. Entonces dice acetilfenilmetilamina, anilina, y es un derivado de la anilina. Sí, pero el nombre no estaría correcto, ¿no? Así que esto sería falso. Clave entonces en la pregunta número 7 sería la alternativa barco. Lo que nos piden es el enunciado correcto. Pregunta número 8. Nos piden marcar cuál sería la alternativa incorrecta con respecto a la siguiente estructura, en donde podemos ver que el nitrógeno está formando una sal de amonio. Dice, una sal de amonio cuaternaria es poco soluble en agua. Eso sería falso, porque al ser una sal de amonio, aquí podemos ver que esto es un catión, porque se carga de manera positiva, y tenemos aquí un anión. Entonces está formando un enlace tipo iónico. Y una propiedad de los compuestos iónicos es que son solubles en agua. Así que ese enunciado sería incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. ¿Encontramos un enlace covalente coordinado en su estructura? Sí. El amonio, en este caso el nitrógeno, ¿no? Recuerden que tiene 5 enlaces, entonces aquí estaría compartiendo sus 3 electrones, y como él tiene 5, este enlace necesariamente, o uno de los enlaces, sería necesariamente un enlace covalente coordinado, ¿no? Un enlace dativo. Así que esto sí es correcto. La amina pierde sus propiedades básicas o alcalinas. Entonces, el grupo amino sabemos que es básico, ¿no? Y luego cuando ya se protona o se forma esa sal, ¿no? Entonces esa amina comienza a perder esas propiedades básicas o alcalinas. Eso es correcto. El producto tiene propiedades ácidas y tensoactivas. Como el catión, aquí que se está formando, ¿no? Ese amonio va a tener una carga positiva, esa carga positiva le va a dar efectivamente esas propiedades ácidas tensoactivas. Eso es correcto. El producto es un sólido iónico cristalino y es soluble en agua. Correcto, es una sal, es un compuesto iónico y va a ser soluble en agua, ¿no? Eso es correcto. Y por lo tanto, como nos pedían la alternativa incorrecta, sería la alternativa avión.
Pregunta número 9. Nos piden marcar también aquí la alternativa correcta, ¿no? Dice, todas las aminas son aromáticas y tienen actividades ópticas con referente al carbono quiral. Podemos observar que sí, todos los compuestos tienen un sustituyente aromático, ¿no? Y aquí, con respecto al carbono quiral, ya sabemos que el carbono quiral es aquel carbono que va a presentar todos los enlaces diferentes, los enlaces que lo van rodeando, los 4. Entonces, si observamos aquí, por ejemplo, dice todos tienen una actividad óptica, entonces aquí buscamos un carbono quiral. Podemos ver, por ejemplo, aquí tiene un carbono quiral, ya que en todos los enlaces van a ser diferentes. Lo mismo aquí, tiene un carbono quiral. Entonces la fenilalanina y la anfetamina sí tienen sus carbonos quirales, pero observamos que en la feniletilamina no hay carbonos quirales, ¿correcto? Entonces ese enunciado sería falso, incorrecto. La anfetamina, dice, es un derivado de la propan-2-amina. Si observamos aquí la cadena de esta estructura, está formada efectivamente por 3 átomos de carbono, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces sí, es un derivado del propan-2-amina. Eso es correcto, ¿no? Letra C, ¿qué dice? Letra C, la feniletilamina, ¿no? Ahí está, feniletilamina, es 1-feniletanamina. Si enumeramos aquí esta estructura, sería esta cadena 1 y 2, ¿no? Entonces no es 1-fenil, es 2-feniletanamina, ¿no? Es 2-feniletanamina. Así que esto también sería incorrecto. Letra D nos dice 1-fenilpropan-2-amina es una amina heterocíclica. Aquí podemos ver esa estructura 1-fenilpropan-2-amina. Ahí está, 1-fenil, aquí 1-2-amina, a ver. Ya se refiere aquí, ¿no? A esta estructura de acá, no es esta de acá, no. Esta de acá es esta de acá. 1-fenilpropan-2-amina es esta de acá, ¿no? Esta estructura. Es una amina heterocíclica, como podemos ver la cadena principal es esta de aquí. Es una amina alifática, ¿no? No es una amina heterocíclica. Es una amina alifática que contiene justamente el resto de fenil. Así que ese enunciado sería falso. Falso. Ok, esto es falso. Y finalmente el último nos dice, el grupo carboxilo tiene menor jerarquía que el grupo amino. Entonces eso es falso porque el grupo carboxilo siempre tiene mayor jerarquía que el grupo amino, ¿no? Por lo tanto, la respuesta nos pedían lo que es correcto sería la alternativa barco. Pregunta número 10. Nos piden marcar cuál sería la alternativa correcta. Enunciado A nos dice la estructura A es una amina primaria. Podemos ver aquí que en la estructura A sí es una amina primaria, eso es correcto, y el nombre común sería propilamina. Su nombre común entonces para esa estructura de esa amina sería observar el grupo que tenemos aquí, y eso corresponde, esa crucecita conocida, eso es el terbutil. Entonces su nombre sería terbutilamina para esa estructura A. Terbutilamina en la nomenclatura común. Así que esto sería incorrecto. Luego nos dice, letra alternativa B,
el nombre para la sustancia B. Para esta sustancia nos dice que es N-metiletilamina. Aquí podemos ver que tenemos un metil, que tenemos un etil. Entonces, en orden alfabético sería primero etilmetil, ¿no? Sería el nombre correcto para esa estructura. Vamos a colocar aquí. Sería N-etil, N-metil en orden alfabético. Y la cadena de cuánto sería N-etil, N-metil, simplemente amina. Eso sería el nombre de esa estructura, etilmetil amina. ¿Correcto? Así que eso también sería incorrecto. ¿Y es una amina alifática? Sí, sí es una amina alifática. Letra C, dice, el compuesto C, este de aquí, se denomina N-dimetil, sí, por los dos dimetiles que tenemos aquí, y la cadena principal. 1, 2, 3, propan 1-amina. Sí, eso es correcto. Seguido, letra D, dice, el nombre de D es benzenamida. ¿Qué tenemos aquí? Esto viene a ser el conocido anilina, o también podemos decir fenilamina. ¿Ok? Fenilamina. Por lo tanto, esto sería incorrecto, no es benzeamida, ¿no? ¿Es una amina aromática? Sí, sí es una amina aromática. Y finalmente, en el último enunciado nos dice, recibe E, en la estructura E, recibe el nombre de N-benzilbenzenamina. Y acá lo que tenemos nosotros es el fenil. Aquí tenemos otro fenil. Entonces el nombre sería difenilamina. Así de sencillo. Difenil, porque son dos feniles, difenilamina. También sería entonces incorrecto, y como nos estaban preguntando por lo correcto, la única alternativa sería casa. Esa sería la respuesta. Pregunta número 11. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Tenemos la siguiente reacción y nos dice, la hidrólisis total del grupo funcional genera un ácido carboxílico. Sí, podemos ver que eso es correcto, se genera un ácido carboxílico. Los reactantes son el propanonitrilo y el agua. Tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Propanonitrilo y el agua. Eso es correcto. Uno de los productos tiene carácter ácido y el otro carácter básico. Entonces aquí podemos observar, ¿no?, que lo que estamos viendo es que esta sustancia del agua es quien va a ganar finalmente esos electrones para que se pueda formar ese ácido carboxílico. Entonces, como va a darle protones, ¿no?, entonces quiere decir que en este caso sí vamos a tener una sustancia de carácter ácido y el otro de carácter básico. Eso sería verdadero. El reactante orgánico es una base de Lewis, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Con respecto a la base de Lewis, ¿quién es el que va a donar el electrón o va a aceptar esos electrones, ¿no? Entonces, ¿el reactante orgánico es una base de Lewis? Sí, porque estamos viendo en este caso, vamos a ver aquí la base de Lewis porque está donando su protón de hidrógeno, ¿no? Entonces, eso se... Ahora veamos los ejercicios propuestos. Tenemos en la primera pregunta la siguiente reacción química y nos piden marcar cuál sería la alternativa correcta. Enunciado A dice, el insumo inicial es el teraftalato de dimetilo. Aquí estamos viendo el nombre, eso sería correcto, y nos dice que es un éster heterocíclico. Al ver la estructura de todo ese anillo de benceno, está formado por puros átomos de carbono, así que sería un éster homocíclico, no sería un heterocíclico. Eso es falso. Letra B dice, el etilenglicol recibe el nombre sistemático de etano 1,2-diol. Aquí estamos viendo el etilenglicol y efectivamente sería el
el etano 1,2 diol porque es un alcohol con 2 grupos OH. Eso sería verdadero, ¿no? Y nos estaban preguntando por lo correcto. Eso sería posiblemente nuestra respuesta. Letra C, ¿qué dice? La unidad monomérica del PET tiene 5 electrones resonantes. Aquí tenemos esa unidad monomérica del PET y los electrones resonantes son los enlaces de tipo pi. Aquí hay 3 enlaces de tipo pi, más los 2 de afuera son 5 enlaces de tipo pi, los cuales serían 5 pares de electrones resonantes, no 5 electrones. Eso sería falso. El Dracon es un polímero empleado en la industria cosmética. No, eso es falso porque nos dice que eso es empleado en la industria de hilos para coser, entonces estamos hablando de la textilería. Y la unidad monomérica del Dracon tiene 12 carbonos, nos dice acá. Vemos aquí la unidad monomérica del Dracon, que sería este terestalato de dimetilo. Y si contamos los carbonos, esa unidad monomérica tendría 1, 2, 3, 4, más los 6 del anillo serían 10 y no 12. Así que esto es falso y la respuesta en la pregunta 1 sería la alternativa barco. Pregunta número 2. Nos piden marcar la alternativa correcta con respecto a los siguientes enunciados. Tenemos aquí 3 isómeros, el isómero de ortometa y paratoluidina. Sabemos que el paratoluidina es la posición 1,4. El ortotoluidina es la posición 1 y 2 y el metatoluidina es la posición 1,3. Nos preguntan en el primer enunciado el nombre sistemático del orto, si es 2-metilanilina. Tenemos aquí el metil, su nombre sería entonces 2-metil y la cadena de este benceno, como es amina, entonces sería 2-metilbenzenamina. Eso sería su nomenclatura sistemática, así que esto es incorrecto. Para la letra B nos dice el nombre correcto del isómero meta, en este caso el meta es posición 1,3, sería 3-metilbenzilamina. No, para el meta sería 3-metilbenzenamina, ¿no? Porque recuerden que benzil, acá vamos a colocar benzenamina. Recuerden que el benzil es el anillo de benceno con un grupo H2, ¿ok? Entonces recién cuando esto se engancha, eso es lo que nosotros conocemos como benzil. Así que esto también sería falso, ¿no? Aquí es benzenamina, vamos a corregir acá, benzenamina. Muy bien. Enunciado letra C dice, el 4-metilanilina es el nombre común del isómero para. Aquí nosotros tenemos que para la nomenclatura común de ese isómero es simplemente utilizar el ortometopara. Y tal cual estamos viendo aquí, esto sería la nomenclatura común para esas estructuras. Así que esto sería incorrecto. Letra D. Son isómeros geométricos por el cambio de ubicación del resto. En este caso el resto, ¿quién es? El resto es el metilo y efectivamente son isómeros porque simplemente hay cambio de posición de esos carbonos, ¿no? Por lo tanto, son isómeros geométricos por el cambio de ubicación del resto. No, eso sería falso. Eso sería falso porque lo que tenemos aquí es que son isómeros de posición y no son isómeros de geometría, ¿no?
Y en la letra E nos dice su solubilidad en agua es mínima, son muy solubles en solventes apolares. Eso es una característica que corresponde justamente a estas sustancias, ¿no? El grupo amino son compuestos que tienen mucha afinidad por los solventes apolares, ¿no? Entonces en agua su solubilidad es prácticamente mínima, como lo dice acá. 2, entonces la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 3. Nos dice, un emprendedor decide recurrir a la química para iniciar su vida económica. Decide saponificar 8.91 kilogramos de triestearina, que es un triestearato de glicerilo, es un éster, es una grasa, ¿no? Un lípido. Si el proceso tiene un rendimiento del 95% y el kilogramo de producto cuesta 20 soles, dice cuánto dinero en soles calcula obtener, ¿no? Sabiendo que va a utilizar esta cantidad de masa. Entonces, primero tenemos que colocar cuál sería la reacción. La reacción para esa sustancia del triestarato de glicerilo, ¿no? Una reacción de saponificación, como ya sabemos, es aquella que reacciona con soda para justamente formar ese éster, ¿no? Esa sal orgánica con ese glicerol. Muy bien, las proporciones, porque acá te dicen que vas a tener 8,91 kilogramos de ese triestarato de glicerilo y el producto dice con el rendimiento del 95% por cada kilogramo cuesta 20 soles, ¿no? Muy bien, la relación entonces aquí estamos viendo que sería de 1 a 3, que esto sería el producto que después vamos a calcular cuánto dinero en soles podrá obtener. Necesitamos entonces saber cuánto va a producir de esa sustancia. Como son masas, la masa molar de esta sustancia es 891 gramos por mol, que va a producir 3 veces la masa molar de este compuesto, siendo entonces 918 gramos. Pero nosotros tenemos ¿qué cantidad de masa? 8.91. Si tenemos 8.91, entonces podemos calcular por regla de 3 cuánto sería esa masa. Ahora, si observamos aquí inteligentemente, vemos que acá se divide entre 100 y por lo tanto aquí también se va a dividir entre 100. Y ya sabemos entonces cuánto es la cantidad de masa que se va a obtener, ¿correcto? Muy bien, las unidades acá ya se transformaron en kilogramos porque al final va a ser lo mismo, ¿no? Si dividimos entre 1000, acá también, entonces siempre se van a cancelar. Esto sería entonces lo que se estaría produciendo y nos dice que por kilo cuesta 20, ¿no? ¿Cuánto sería entonces esa cantidad? Ahora, aquí recuerden que el porcentaje de rendimiento es el 95, o sea que este rendimiento que estamos viendo aquí sería si la reacción fuera 100% de rendimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es sacar ese 95%. Entonces la masa real, la masa experimental sería 9,18 kilogramos multiplicado por 95, que es el porcentaje de pureza, 95 entre 100, ¿no? Eso es la masa real. Y de aquí ya vamos a tener cuánto sería ese resultado, ¿no? La masa. Ahora, esa masa que vamos a calcular hay que multiplicarlo por 20, porque esta masa está en kilogramos y por cada kilo nos cuesta 20. ¿Y cuánto va a ser entonces? Ya no vamos a tener masa, sino vamos a tener al final, vamos a tener aquí la cantidad de soles, ¿no? ¿Cuánto va a ser en soles? Porque por cada kilogramo va a costar 20. Entonces lo que estamos haciendo aquí es sacar ese 95% de rendimiento, ¿no? Porque este es el teórico, lo que estamos haciendo es sacar el experimental y luego, como ya está en kilogramos, multiplicarlo por 20 y ese resultado nos va a salir 174.4 soles, ¿no?
la cantidad que sería la alternativa enano, ¿no? Simplemente entonces aquí es la reacción de saponificación para que ustedes puedan saber cuál es la sustancia que estaría reaccionando, ¿no? Pregunta número 4. Nos piden marcar cuál sería la proposición correcta con respecto a las siguientes ecuaciones. La primera ecuación representa la síntesis de la propanamina. Aquí estamos viendo la primera ecuación. Esto corresponde a al compuesto de propan 1-amina, ¿no? Ya que vamos a enumerar aquí 1, 2 y 3. Propan 1-amina y no así propanamina porque hay que indicar dónde se encuentra esa amina. El nombre de B, a ver, el nombre de B nos dice va a ser N-metil, aquí estamos viendo para B, aquí está el B, N de N sale metil, sí, benzenamina, correcto, eso es el nombre de B, si está correcto, y para la letra C nos dice que es una amina terciaria. Como vemos aquí, ese nitrógeno está enlazado aquí con un R y dos R's por aquí, entonces es una amina terciaria. Eso es correcto. D, dice el compuesto D, es una amina alifática, ¿sí? N sustituida, podemos ver que ese nitrógeno está disustituido, ¿no? Así que no sería N sustituido, sería N disustituido. ¿Y cuál sería el nombre de ese compuesto? Sería el N-etil, por acá, N-etil, y la cadena bután, 1, 2, 3, butanamina. Entonces, esto es falso. Letra D, dice la estructura E es una amina terciaria que establece puente hidrógenos entre sí. Sí es una amina terciaria, la estructura D. Aquí estamos observando la estructura E, perdón. Aquí está con un R, con otro R y con otro R. Entonces sí es una amina terciaria y dice si establece puentes de hidrógenos entre sí. No, este no va. Para nosotros decir que va a formar puente hidrógeno es FH, OH o NH. Si ustedes ven esos enlaces van a tener fuerzas de puente de hidrógeno, pero si no, no va a haber. Eso es falso. Y dice, la última ecuación representa una reacción de síntesis de una amina primaria. No, es la síntesis de una amina. Miren el producto es una amina terciaria y no es primaria. Eso sería falso. Respuesta, la alternativa Barco. Pregunta número 5. Nos piden marcar la alternativa correcta con respecto a la siguiente estructura. Letra A. Químicamente es una amina alifática. No, no es alifática porque tenemos al anillo de benceno. Entonces va a ser una aromática. Y es secundaria. Aquí podemos ver que este nitrógeno está enlazado a un carbono y a otro. Entonces sí es un compuesto, es una amina secundaria, ¿no? Pero no es alifática, así que esto es falso. Tiene un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes. Si observamos aquí, ¿quién sería ese carbono que tiene los 4 lados diferentes? Sería este único carbono. ¿Ok? Entonces aquí esto sería la respuesta. En la letra C, ¿qué dice? ¿Es un difenol y presenta resonancia por el benceno? Sí presenta resonancia por el benceno, sus enlaces de tipo pi, pero no es un difenol, ¿ok? Es un benceno disustituido con hidróxidos. Así que eso sería falso. El benceno, el enlace carbono-nitrógeno es polar. Como son elementos diferentes, sí, va a haber una cierta polaridad, ¿no? Pero el enlace de carbono-nitrógeno va a ser polar, hasta aquí es correcto,
pero la mayor densidad electrónica no se va a dar sobre el carbono, ¿no? Sino se va a dar sobre el átomo de nitrógeno por ser más electronegativo. Y la E dice, es un alcohol secundario aromático con 2 carbonos que presentan hibridación sp3. A ver, el alcohol que estamos viendo, si es un alcohol secundario, es aromático por el anillo de benceno, pero nos dice que presenta 2 carbonos con hibridación de tipo sp3. Este carbono tiene hibridación de tipo sp3. Este otro carbono tiene sp1, este es sp2. Acá este de aquí, sp3, también tenemos aquí este carbono. Y este otro carbono, me estoy olvidando aquí, este otro que tiene hibridación también de tipo sp3. Entonces no son 2, sino son 3. Eso sería falso. Nos pedían cuál era lo correcto y lo único correcto era la letra B. Muy bien, chicos, hasta aquí sería la semana 14. Espero poder siempre contribuir con su aprendizaje y no te olvides de dejar tu like, dejar tu comentario para que contribuyas con mi canal. Nos vemos en un próximo video. Comparte mi canal también con más personas para que puedan aprender química.